Muchas bendiciones para cada uno de vosotros en esta preciosa mañana. Claramente dice las Sagradas Escrituras que cada mañana son nuevas las misericordias que Dios tiene para vosotros que sois sus hijos. Y tengo clara seguridad que cada que se comparte un mensaje, un consejo de las Sagradas Escrituras, siempre esa palabra trae un respaldo de vida, trae un respaldo de gracia, trae un respaldo de sanidad, de bendición, de luz, trae un respaldo de bienestar para vuestros corazones. Así es que tenga usted esa plena convicción de que nuestro Padre Dios otorga para vosotros un día placentero, un día de milagros, un día de bendición. Y si usted está pasando por un momento adverso, un momento difícil, estaremos orando. Antes de que se termine la transmisión, estaremos pidiéndole a nuestro Padre Dios que otorgue para vosotros ese milagro, esa respuesta, esa solución a vuestros corazones. Tenga usted esa plena seguridad de que hoy Dios lo abraza, lo consuela y otorga una respuesta sobrenatural. Agradezco el que usted nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por esa distinción. Pues vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos. Como usted sabe, estamos viendo 7 amonestaciones que en este libro se le otorga a los hebreos. Y esta segunda amonestación se le ha puesto por título, porque así lo menciona el texto, que estemos firmes en nuestra fe, firmes en nuestra profesión, firmes en nuestra confesión. Dice así la palabra de Dios: mantengamos firme la profesión, la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. No fluctuemos, no titubeemos, porque cuando nosotros hicimos vuestra confesión de que Jesucristo es nuestro Salvador, en ese momento nuestras palabras, nuestra declaración, nuestra confesión se convirtió en una firma, en una autorización, en un reconocimiento de que estamos mirando, estamos considerando a nuestro Dios como nuestro Salvador. Estamos reconociendo el gran amor de nuestro Padre Dios al enviarnos a nuestro Señor Jesucristo como esa ofrenda agradable para que nosotros fuéramos redimidos. Pues vamos a considerar, vamos a abrir nuestro entendimiento para que esta amonestación, esta motivación, porque también una amonestación es una estimulación, es una motivación para que nosotros prosigamos, para que nosotros sigamos hacia adelante y no retrocedamos, no miremos atrás. El apóstol Pablo, al escribir esta amonestación a los hebreos, recordemos que el término hebreo, ibrí, significa el mensaje que se le otorga a los que son del más allá, las personas que estamos conectados con el mensaje del cielo,
con el mensaje del Creador, a los que hemos creído en el Evangelio, en las buenas noticias del reino de nuestro Dios, a los que hemos recibido ese mensaje de parte de nuestro Padre y hemos reconocido que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es vasto para que nosotros, al mirar, al contemplar, al percibir ese gran amor, lo hemos confesado y ahora nos han incorporado a ese llamamiento santo, nos han incorporado al reino de los cielos. Por eso la Escritura habla, le dijo el Señor, nuestro Salvador, a sus discípulos: no se regocijen solamente de que los demonios se os sujetan en mi nombre, no se regocijen solamente de eso, sino también regocíjense de que vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Ustedes tienen una identidad, tienen una conexión, tienen un vínculo con el reino de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy claro en esta tierra. El apóstol Pablo le escribe a los Timoteos, porque es un código la palabra Timoteo. Timoteo significa amado de Dios, amigo de Dios, siervo de Dios, uno que camina con fidelidad en los principios y mandamientos de Dios. Pablo le escribe a su hijo, allá en 1 Timoteo 6:12, y le dice: pelea la buena batalla de la fe. La batalla en esta tierra es la batalla de la emuná, es la batalla de la fe. La constante confrontación que vive el creyente, que vive el hombre de Dios, es a una constante lucha contra las fuerzas malignas que quieren interrumpir, que quieren bloquear, que quieren alterar vuestra confianza en el Creador. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo conquistan por la fuerza. Quieren por todos lados fastidiar, argumentar, hacer que el creyente dude, hacer que el creyente se distraiga, hacer que la persona pierda fuerza, se debilite, hacer que la persona se desanime, hacer que la persona se venga abajo. Esa es la estrategia del enemigo. Por eso el apóstol le escribe a los Timoteos, y cada uno de nosotros somos amados de Dios, siervos de Dios, somos gente que ama al Creador, y nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Y en segundo lugar dice: echa mano de la vida eterna. Tú fuiste conectado a la vida sobrenatural, tú fuiste conectado al reino de Dios, tú fuiste conectado al reino de los cielos, porque en los cielos están inscritos vuestros nombres. Echa mano de ello. Dice: porque tú hiciste una buena profesión en presencia de muchos testigos. Estoy leyendo 1 Timoteo 6:12. Y luego le dice en el versículo 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Ese Padre que ha sido el Padre creador, el Padre maravilloso, lleno de amor, y entonces viene y dice: y de Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: Él dio testimonio de la buena profesión, de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Frente a ese gobernador, frente a esa estructura de gobierno que imperaba y que impera en la tierra, el hombre de Dios debe de ser valiente para mantener su fe, mantener su confianza, mantener esa emuná. Y acuérdense que la palabra emuná está vinculada
con la obediencia y está vinculada con la fidelidad, o sea, el compromiso. Un compromiso serio y una manifestación de obediencia. Eso es la fe, eso es emuná. Creerle a nuestro Padre Dios, pero también creer que uno, porque Dios ha depositado en vuestras manos recursos valiosos para que tú los desarrolles. Creerle a Dios y creer que tú puedes hacer las cosas. El apóstol está diciendo, no se desanimen, no pierdan fuerza, no pierdan esa confianza, pongan en práctica, crean lo que han leído, desarrollen lo que se les ha encomendado, vivan comprometidos, porque Dios es fiel, porque Dios no miente. Y nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar ese ejemplo de cómo delante del gobierno de ese entonces, ahora el gobierno que opera en nuestras ciudades, en nuestro territorio, el hombre de Dios, la mujer de Dios no tiene por qué debilitarse o avergonzarse de decir, soy hijo de Dios, yo le creo a Dios, mi confianza está en el Creador, y si Él dice que Él es mi refugio, Él es mi sanador, Él es mi protector, Él es mi proveedor, Él es mi estandarte, escrito está, y así se cumplirá. No debe nuestro corazón debilitarse, no debe nuestro corazón amedrentarse ante todo lo que pasa en esta tierra, porque fiel es Dios que a sus hijos los tiene en su poderosa mano, y Él y el que está en la mano de nuestro Dios, nadie lo arrebatará. Así lo dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos cómo el gobierno de ese entonces, Poncio Pilato, el gobernador, en Mateo 27:11, le hizo una pregunta al Señor. Le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices. Y entonces, en Juan capítulo 18, versículo 37, el Señor hace una declaración muy importante. Le dice a este gobierno, a este gobernante, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, al incorporar, al creer en el mensaje de Jesucristo, debemos de tener muy claro para qué estamos en este mundo. Debemos de tener muy claro cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro compromiso con Dios. Jesucristo lo tenía muy claro y dijo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Entonces, esto debe de tener un cimiento firme en nuestro corazón para que al estar en esta tierra y al ser nosotros incorporados, al pertenecer a ese llamamiento celestial, nosotros debemos de tener muy claros que nuestra estancia en esta tierra, el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra, es para dar testimonio de la verdad. Es para estar conectados con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona que es Jesucristo. ¿Qué es la verdad? La verdad es la suma de su palabra. ¿Qué es la verdad?
La verdad es esa dimensión en donde el creyente camina en libertad. Y ahora el Hijo de Dios tiene el gran respaldo del Espíritu de Dios que nos guía a esa verdad. El Espíritu de Dios, al estar a nuestro lado, al estar en nosotros, nos guía a Jesucristo, nos guía a su palabra, nos revela sus instrucciones y hace que nosotros degustemos todo lo que ese libro sagrado tiene escrito para los que somos sus hijos. Por eso el apóstol Pablo, al escribirle allá a los hebreos, dice: mantengan firme esa confianza, mantengan firme esa profesión, mantengan firme esa declaración que ustedes han hecho al creer en Jesucristo, al declarar que Jesucristo es su Salvador. Eso manténganlo firme. No vayan ustedes a titubear, no vayan a fluctuar, no vayan a permitir que en esa lucha, en esa batalla de la fe, el enemigo quiera interrumpir tu conexión, haciendo que la duda o la incredulidad sean tus acompañantes. No lo permitamos. Tú eres un Timoteo de Dios, o sea, un siervo de Dios, un amado de Dios, un hombre que le cree a los mandamientos y desarrolla obedeciendo las instrucciones. Cuando revisamos en las Sagradas Escrituras, vemos cómo los hombres de Dios, al entrar en una confrontación espiritual, en los argumentos que manifiesta este mundo, en los argumentos que se ven en esta tierra, nos damos cuenta, amado pueblo de Dios, cómo hay una lucha, hay una batalla. Lo dijo el Señor. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Siempre van a querer aparecer bloqueos, alteraciones, estorbos, trampas, argumentos, voces que desaniman, diagnósticos que hacen que el hombre se debilite, experiencias en la vida diaria que harán que tu confianza, tu firmeza, tu visión sea afectada y comiences a ver el grande oleaje, la fuerza, la gran fuerza de esta tierra. Quiero darles algunos ejemplos de personas que fueron confrontadas en su confianza. Y así lo vemos durante todo el desarrollo del libro sagrado. Una gran cantidad de personas que fueron confrontadas. Primero vino la promesa, primero vino la bendición, pero cuando el hombre se enfrenta a los grandes argumentos de esta tierra, muchas veces la persona se deja influenciar, se deja manipular por todas esas cosas negativas. Por eso bueno es que nosotros tengamos muy presente, tengamos muy claro lo que dice las Sagradas Escrituras. Puestos los ojos en Jesucristo, puestos los ojos en el que nos redimió, puestos los ojos en el que dio su vida por nosotros, puestos los ojos en el que nos ha rescatado, nos ha redimido, puestos los ojos en el autor y máximo exponente de la fe, nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Uno de ellos es el profeta Juan el Bautista. El profeta Juan el Bautista, vemos cómo fue enviado para preparar el camino de nuestro Señor. Fue enviado para que Él preparara esa calzada, esa avenida, para manifestar que a la tierra había llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo vemos en el Evangelio de Juan como cuando lo ve venir, él declara con gran confianza, con gran convicción: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el capítulo 2 dice, al día siguiente, nuevamente, ve venir al Señor Jesús y vuelve a reconocerlo y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note que no cambió el mensaje, cosa que debemos nosotros de tener muy claro, muy seguro en nuestra convicción. No cambiemos el mensaje de la redención. No cambiemos el mensaje de la salvación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. Él vino, derramó su sangre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por sus heridas somos nosotros sanados. Entonces note cómo este hombre de Dios declara con gran convicción, con gran confianza, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lamentablemente, el profeta Juan el Bautista fue llevado a la cárcel. Estuvo encarcelado y la cárcel generó en él desconciertos, soledad, temor, cuestionamientos, generó en él incertidumbres, preguntas, al grado de que Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, vayan y pregunten al Señor Jesús si Él es el Mesías, si Él es el Cristo, o esperamos a otro. Mire hasta dónde llegó la fuerza de la duda cuando visitó a Juan el Bautista la duda. Esas palabras que había dicho un tiempo atrás, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras, esa declaración, esa confesión, esa profesión se debilitó. Y por eso el mensaje a los hebreos es: mantente firme en la confesión, en la profesión, en lo que tú has desarrollado en la obra de Dios. No titubees. Tú hiciste una declaración, mantente firme. Aunque venga la duda, aunque te visite la duda, la incredulidad, mantente firme. Porque Dios es fiel que te salvará, Dios es fiel que te sacará de esa cárcel, Dios es fiel que te sacará de ese problema, Dios es fiel que te liberará de esa opresión, de esa angustia, de esa tristeza, de esa soledad. Dios es fiel para sacarte de cualquier problema. Mantente firme, no te debilites, ni permitas que los cuestionamientos mentales e internos te hagan preguntarte, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que realmente soy su siervo? ¿Será que realmente me escogió Dios? Claro que te escogió, claro que te llamó, claro que Dios está contigo, claro que Él te va a salvar, claro que Él te va a sanar, claro que Él te va a rescatar, porque Dios no miente. Dios no cambia su propósito y ningún propósito de nuestro Padre Dios puede ser estorbado. Dios está contigo. Solo míralo a Él. Solo espera en Él. Pacientemente esperé en el Señor y Él me sacó del pozo de la desesperación, lo dice el salmista.
Ejemplo número 2, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre que le abrieron el panorama de la revelación. Vemos cómo el Señor una ocasión le hace una pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y entonces comenzaron a declarar. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta. En fin, una gran cantidad en ese censo o en esa investigación, una gran cantidad de declaraciones acerca de nuestro Señor Jesús. Pero entonces Él le pregunta a sus discípulos, y esta misma pregunta el Señor la hace hoy a cada uno de nosotros. ¿Quién decís vosotros que soy yo?, dijo el Señor. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Quién soy yo para tu vida? Y lo mismo pregunta hoy nuestro Señor a cada uno de vosotros. ¿Quién es Jesucristo para tu vida? ¿Quién es Él para ti? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás reconociendo? ¿Cómo lo consideras en tu vida? ¿Solo como una religión? ¿Solo como un profeta? ¿Un maestro? ¿Solo como un rabino? ¿Qué es Jesucristo para tu vida? Entonces, ahí es donde debe de entrar en acción la revelación. Porque si el Padre de la Gloria no le abre los ojos, el oído y el entendimiento a las personas, solo lo mirarán como un Jesús histórico, como un Jesús que dio buenas enseñanzas solamente. Pero vea, cuando los ojos del entendimiento, la luz de nuestro Dios, la luz de la revelación, la luz que activa nuestra visión se abre, el apóstol Pedro dijo con mucha firmeza, con una confesión muy segura, dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Señor, tú eres el enviado del Padre, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, la filosofía, la sabiduría de esta tierra, el conocimiento intelectual no te lo reveló, sino quien te abrió los ojos de la revelación, la desvelación o la decodificación de lo que está escrito en el libro sagrado. Quien ha abierto tus ojos es el Padre. Bienaventurado eres. Note cómo a este hombre, Pedro, le revelaron quién era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, en ese momento, él recibe una gran cantidad de bendiciones, promesas, respaldo, maravillas, cuando la revelación se hace presente. Bueno es que le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro oído, y que nuestro corazón sea activado esa revelación de quién es Jesucristo para nosotros. ¿Quién es Jesucristo para tu vida? Amados amigos y hermanos, vemos cómo Pedro tuvo esa revelación, y una ocasión también cuando se llegó el momento de la definición acerca de incorporar la vida de Cristo en nosotros, porque eso es lo que me manifiesta el Evangelio de Juan. Cristo en nosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre, está diciendo: quiero que ustedes absorban la vida del ungido, del Hijo de Dios, que ustedes tengan esa naturaleza divina en su ser. La gente no lo entendió, la gente tenía engrosado su corazón, tenía endurecido ese corazón,
y malinterpretó las cosas. Pensó que lo que el Señor estaba hablando en ese momento era un mensaje literal diciendo: coma mi carne y beba mi sangre. Lo que el Señor estaba diciéndoles: yo quiero que ustedes impregnen esa naturaleza divina en su ser. Quiero que ustedes vivan en esta tierra degustando de una vida sobrenatural, porque ese es el mensaje para la iglesia, el mensaje para los que hemos creído en Jesucristo. Nuestra estancia en esta tierra, lo dijo el Señor: para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, para que la mentira se venga abajo, para que el engaño se venga abajo, para que fluya la palabra de la verdad en vuestro entorno. Y entonces dice la Escritura que muchos discípulos no interpretaron bien el mensaje. Y entonces entre ellos comenzaron a decir: ¿cómo es que el Señor quiere que comamos su carne y bebamos su sangre? Oh, esto ya está esto ya no está correcto. Comenzaron a usar su razonamiento humano y no dejaron que el Espíritu de Dios abriera su entendimiento para comprender que ese mensaje que estaba diciendo nuestro Señor era: quiero que se impregnen de la naturaleza divina. Quiero que caminen con poder, con gloria, con luz, con gracia. Y entonces, cuando escucharon muchos discípulos que habían creído en Él, dice que tomaron la decisión de apartarse, y eso lo vemos en Juan 6:66. ¿Casualidad 6:66? ¿Que muchos se apartaron, muchos apostataron? No, es una realidad. Todo en la Escritura tiene una armonía, todo tiene un porqué de las cosas. Juan 6:66 dice que muchos se apartaron, y el 6:66 es un código de lo que es estar en contra, de lo que se opone a la verdad, de lo que se manifiesta en contra de la verdad. ¿Qué es la verdad? En hebreo la palabra verdad es emet, alet, men, taf. El hombre y la mujer deben de tener desde su principio a su final, deben de tener muy claro: los cielos y la tierra pasan, pero su palabra no pasará. Dice que muchos a partir de ese momento abandonaron al Señor. Y entonces el Señor tuvo que tomar a sus 12 discípulos que había escogido y los llamó y dijo: ¿acaso ustedes también se quieren apartar? ¿Quieren irse? Tienen la libertad. Porque si algo tiene y algo nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es que el hombre, el siervo, el padre de familia, el líder, el pastor, el maestro, el instructor, el encargado de cierta área, no debe de usar la manipulación ni la amenaza. No debe de emplear su vida para forzar si no haces esto, si no haces lo que yo te digo, porque eso se llama hechicería. Mi Señor Jesús le da la libertad. Nuestro Padre Dios nos da la libertad. El Espíritu Santo de Dios nos da la libertad de elegir. Dice: ¿se quieren ir ustedes? ¿Quieren apartarse también ustedes? Y entonces vemos la voz de Pedro, inmediatamente surge y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿A quién vamos a seguir si en ti está la vida, en ti está la bendición, en ti está el respaldo? Lo entendió. Ay, amados amigos y hermanos, amada iglesia. Pero cuando viene la amenaza de la muerte, cuando viene la amenaza del sistema de este mundo, vemos cómo Pedro termina negando a mi Señor 3 veces, diciendo: no lo conozco, no lo conozco.
y la tercera vez fue hasta con maldiciones. No lo conozco. ¿Qué nos escribe entonces el mensaje a los hebreos? Mantente firme, que a la hora del problema no vayas a estar tú diciendo lo contrario de lo que un día tú confesaste y de lo que palpaste, porque eso es lo que escribe el apóstol Juan y también el apóstol Pedro. Nosotros lo vimos su gloria, nosotros palpamos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo vimos, porque ese es el poder del Evangelio. Dios te permite palpar, tocar, oír y ver cómo el mensaje de nuestro Padre se hace realidad en esta tierra. Ese es el Evangelio. No una vida de fantasía, no una vida de falsas ilusiones. No. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces lo que nos invita es mantente firme en la profesión, mantente firme en la confesión que tú has hecho. No vayas a titubear, no vayas a fluctuar, no vayas a cambiar ese enfoque de lo que tú ya palpaste. Lamentablemente Pedro negó al Señor después de todo lo que él había sido testigo. Veamos un tercer ejemplo, Tomás. Tomás había caminado con nuestro Señor Jesús y había visto cómo Él había sanado a los enfermos, había multiplicado los panes, había reprendido las fuertes olas del mar. Tomás había sido testigo del poder que Jesucristo había manifestado en su estancia en la tierra. El poder de la multiplicación, el poder de la limpieza a los leprosos, el poder de la resurrección cuando resucita a los muertos. ¿Y saben qué sucedió? Todo eso que él vio, palpó, escuchó, experimentó, cuando los discípulos estaban reunidos y ellos habían sido testigos de la aparición, de la presencia de nuestro Señor Jesús, el resucitado, cuando les dijo Shalom a vosotros, Tomás no estaba en esa reunión. Tomás no estaba presente en esa congregación. ¿Dónde estaba Tomás? Como dicen el dicho, vaya usted a saber en dónde estaba Tomás. Y esto es lo que le sucede hoy en día a la gente que ha dejado la disciplina de buscar al Señor, de estar en la congregación. Mucha gente se ha acomodado, está recibiendo el mensaje solo por internet y se da el lujo de decir, yo escucho a muchos predicadores, yo escucho a muchos conferencistas, hoy tengo la oportunidad de escuchar a una gran cantidad de mensajes. Se da ese lujo. Pero eso no va a hacer que tu vida esté integrada a una familia. Porque cada uno de nosotros tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, tenemos una casa espiritual. Y Tomás no estaba ahí. Y el Señor había declarado un mensaje en esa reunión. El mensaje fue, Shalom a vosotros. Esa conexión cielo-tierra está activado. La reconciliación entre el hombre y su Creador está hecho, está activo. ¿No lo escuchó Tomás? Porque él, a saber qué estaba haciendo, a lo mejor con mucho trabajo, a lo mejor con muchas tareas, su agenda muy ocupada, a lo mejor estaba descansando porque toda la semana estuvo trabajando a lo mejor, pero no escuchó ese mensaje, no recibió esa administración, no estuvo en el momento en que
el Señor dijo, Shalom a vosotros. Y así hay muchas personas que al estar en su casa se han perdido de muchas bendiciones, se han perdido de muchas ministraciones, se han perdido de muchas promesas activadas a sus vidas. Y entonces la persona se vuelve incrédula. ¿Qué le dijo Tomás a los discípulos? Si yo no veo, no creo. Si yo no veo la herida de sus manos, si no meto mi dedo en su costado, no creo. Así vemos una gran cantidad de personas metidas en la incredulidad por inestables. Amado pueblo de Dios, hoy el Señor te dice, mantente firme, sé disciplinado, sé perseverante, no titubees, no seas inestable, no seas inconstante, no seas como las olas del mar que van y vienen y no logras nada. Así lo dice el apóstol Santiago, la persona no va a lograr nada en su vida. Defínete en la perseverancia. El que persevere hasta el fin, éste mirará la salvación. Este será testigo de los rescates. Este será testigo del respaldo divino. Como te darás cuenta, estos hombres estuvieron con nuestro Señor Jesús y cada uno manifestando una respuesta negativa ante el problema, ante la circunstancia. Se dejaron llevar por lo que vieron sus ojos, por las noticias negativas y perdieron la fe. Y por eso el apóstol Pablo escribe y nos dice a cada uno de nosotros, mantengamos firme esa confesión, que nada te haga cambiar, que nada te haga modificar esa fe, esa declaración, esa confesión que tú has hecho. Que todas las experiencias que Dios te ha permitido disfrutar en tu vida como creyente, lo publiques, lo testifiques y des gloria al que te ha rescatado, al que te ha salvado. Quiero darle lectura a algunos textos registrados en la Biblia que nos van a ayudar a recobrar, valorar y tener esa convicción de lo que somos en Cristo Jesús. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Considéralo a Él, obsérvalo a Él como el enviado del Padre, como el sumo sacerdote, como el que nos vino a conectar, a reconciliar. Y vemos en el capítulo 5 de Romanos, en su versículo 11, vemos ahí una declaración muy importante que debemos nosotros de entenderlo y regocijarnos. Mire lo que dice. Dice, nos gloriamos en Dios, o sea, nos regocijamos en Dios. Celebramos, hacemos fiesta, alzamos la voz, porque es lo que significa gloriarse, brincar, saltar, danzar, celebrar. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
Eso, amados amigos y hermanos, debe ser un motivo de alegría en nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, ha reconciliado al ser humano con el Creador. Ahora tienes acceso, ahora tienes entrada, ahora tienes esa libre oportunidad de acercarte al trono de la gracia. Antes el hombre, solo sus pecados eran cubiertos por la sangre de los animalitos que sacrificaban en el altar, pero vino el Cordero de Dios, que derramó su sangre y ahora ha borrado nuestras maldades, ha borrado nuestros pecados. ¿Cómo vamos a estar titubeando? ¿Cómo es que vamos a estar siendo inestables si hay que corresponder a ese llamamiento santo y esa reconciliación que el Señor ha hecho, esa restauración de tener los cielos conectados a la tierra, como el sueño que tuvo Jacob, esa escalera conectada al cielo, a la tierra, así la tenemos hoy. Hoy tenemos esa gran virtud de poder acercarnos al trono de la gracia, de entrar diariamente al lugar santísimo. Antes no había esa oportunidad. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para expiar los pecados de la nación. Nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer un solo sacrificio porque es el Cordero Santo de Dios, en el cual no se encontró en él pecado alguno. Lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros debemos de corresponder a ese gran amor de Dios, a esa ofrenda que entregó el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, voy terminando con esto. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:35 y nos dice a nosotros: debido a que nuestro Señor nos ha reconciliado, tienes tú esa conexión con el cielo, tienes esa conexión con el Padre. Nos hace una pregunta a todos nosotros y nos dice: ¿qué es aquello o quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Cuáles son esas fuerzas malignas que pueden separarte de ese amor? ¿Quiénes son los que intervienen en tu persona para que seas amedrentado, intimidado y que tu vida no esté conectada con Dios? ¿Qué es aquello que te ha separado del amor de Cristo? Porque cuando cualquier detallito, cualquier amenaza, cualquier intimidación hace que tú te debilites, ¿qué estás demostrando? Que esa confesión que tú has hecho no ha sido plena. O hay titubeos, o hay esa incertidumbre. Y el apóstol Pablo dice: pelea esa buena batalla, confronta, lucha, enfréntate a ese argumento que te quiere separar del amor de Cristo. Y él hace un listado de 7 fuerzas que quieren separarnos del amor de Cristo. Número 1, estoy leyendo Romanos 8:35. Número 1, la tribulación, la angustia, la persecución,
el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. ¿Quién te está separando del amor de Cristo? ¿Qué es aquello que se ha presentado delante de ti para amenazarte y que te desconectes del amor de Dios? Si debemos de regocijarnos porque nuestro Señor Jesucristo vino a conectarnos con el Padre, ¿por qué darle crédito a la voz del maligno para que te desconectes y tu vida se venga abajo? No lo permitas. Dice el profeta Amós que la persona que cae, la persona que se viene abajo, es como cuando un león te persigue y de frente te topas con un oso y quieres sujetarte en la muralla y en la muralla está la serpiente. ¿Por qué vivir esa dimensión de león, oso y serpiente cuando Él ya nos sacó del pozo de la desesperación? Entonces, la exhortación que le hace el Espíritu de Dios a los hebreos es: mantente firme en lo que has confesado, en lo que has visto, en lo que has palpado. Mantente firme, no te debilites, pon tus ojos en el Señor, escudriña su palabra, participa del nuevo pacto, o sea, la Santa Cena. Acércate y canta, celebra, adora, abre la boca, canta, expresa agradecimiento a Dios, pero también mantén tu vida en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no venga la debilidad. Pero también nos pide perseverancia en su servicio. No permitas que los argumentos, los problemas o lo que menciona aquí el apóstol Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, te separen del amor de Cristo. Romanos 8:37 dice: debemos de considerar esto, que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos brinda la fortaleza al tener en nuestra vida al Espíritu de Dios, que nos da amor, poder y dominio propio para salir adelante. Así es que, amado pueblo de Dios, entendamos esta segunda amonestación. Tú eres un hombre, tú eres una mujer del más allá. Que nadie te desconecte de tu reino. Que nadie te desconecte de tu Padre, el eterno Dios. Que nadie te desconecte de tu servicio, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio. Que nadie te interrumpa en el proyecto que Dios ha puesto en tus manos. Conclúyelo, trabájalo, desarróllalo, llévalo a su cumplimiento. Dios te ha confiado cosas valiosas, trabájalas. Dios te ha confiado dones, talentos, trabájalos. No te quedes a la mitad. Que tu fe no se venga abajo. Vamos hacia adelante, porque fiel es Dios, que te dará las fuerzas, el respaldo, los recursos, la ayuda oportuna. Hagamos una palabra de oración. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por este hermoso momento en el que podemos degustar tu palabra y, Señor, tenemos clara convicción que tu palabra es viva y eficaz. Tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, muchos de ellos han quedado, Señor, con pendientes o con desconexiones
o con interrupciones en el trabajo, en la tarea que tú les has encomendado. Pero hoy, Señor, esta palabra que tú has enviado nos motiva, nos exhorta, nos anima a conducirnos, a reconciliarnos, a reconectarnos, para que sigamos en ese camino de victoria en victoria, de poder en poder. Bendice a tus siervos, a tus siervas, abre sus oídos, su corazón, su entendimiento, sus ojos, y que puedan ellos testificar, que puedan ellos confesar, que puedan ellos proclamar las virtudes de tu precioso reino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también aprovechamos en este momento, mi Dios, para pedirte en favor de cada una de las peticiones que tienen tus hijos. Necesidades, problemas, aflicciones, angustias, amenazas, mi Dios, falta de recursos, falta de sustento. Tú conoces cada una de las circunstancias que acosan y preocupan a tus hijos. Por favor, mi Dios, sea enviada a ellos la provisión, el sustento, los recursos, la salud, la energía, la restauración de nuevas fuerzas. Sean abiertos los cielos de manera sobrenatural y que podamos declarar, como lo decía el salmista: no moriré, sino viviré, para proclamar, para contar las maravillas de nuestro Dios. Pongo a tus hijos en tus manos y desde ya te agradecemos porque la pronta ayuda es enviada, el milagro es manifiesto y, Señor, la salud es enviada a tus hijos en donde ellos se encuentran en este momento. Muchas gracias te damos, amado Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengamos esa clara y plena confianza en nuestro Señor, ya que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Camine con esa convicción. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la mano poderosa de Dios siempre te esté abrazando. Dios te guarde hasta el próximo programa.